Ok, bueno, bienvenidos nuevamente a esta otra de nuestras clases de macroeconomía. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar recordando que tenemos un quiz que se va a abrir a partir de las 10:30 de la mañana. Entonces, intentaremos terminar nuestra sesión a esa hora para que tengamos tiempo de ir a por el quiz, ¿no? Y el quiz igual se va a cerrar a la 1:30 de la tarde por si alguien no lo puede contestar de inmediato, pues pueda tener tiempo para contestarlo hasta la 1:30 de la tarde. Un poquito para recordar, ¿qué era lo que estábamos viendo en la clase anterior? ¿Ustedes recuerdan? ¿De qué se trató la clase anterior? De los superávit y del déficit. Del superávit y del déficit. ¿Qué es el superávit y el déficit? A ver. El superávit es cuando el gobierno recauda más de lo que gasta y el déficit es cuando gasta más de lo que recauda. Perfecto, entonces esos son déficit y superávit gubernamental, ¿no? Y también tenemos un déficit y un superávit internacional. ¿Ese a qué se refiere? El superávit es cuando exportamos más de lo que importamos y el déficit cuando importamos más de lo que exportamos. Perfecto, muy bien, excelente. También platicábamos acerca de la inflación. ¿Alguien recuerda algo acerca de ese tema? ¿Es cuando los precios suben? Ajá, ¿verdad? Decíamos que es cuando tenemos un incremento en el nivel de precios, ¿no? Y había algo que se llama IPC, ¿no? Que platicábamos que es el índice de precios al consumidor cuando estamos hablando de economía, ¿no? Y el IPC, cuando estamos hablando de finanzas bursátiles, significa índice de precios y cotización. Entonces, a pesar de que las siglas son iguales, pues aquí en macroeconomía vamos a ver IPC como índice de precios al consumidor. Y entonces decíamos que cuando el IPC o los productos de consumo tienen un aumento, pues entonces estamos hablando de una inflación, ¿verdad? Y también decíamos que hubo países en su momento pues que tenían inflaciones por arriba del 100%, uno de ellos México en la década de los 80, donde su inflación pues era por encima del 100%. Y pues esto es bastante peligroso porque hoy nos despertamos con que la canasta básica, voy a inventar, cuesta 300 pesos y el día de mañana nos encontramos con que ya cuesta 600. Entonces decíamos que era un problema porque con el salario que nosotros tenemos y que generalmente no está 100% ajustado a los precios de la inflación o a los niveles de inflación, pues cada vez podemos comprar menos cosas con el mismo ingreso, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios pues siguen aumentando y aumentando. Platicábamos también acerca del desempleo, no sé si recuerdan, y decíamos que pues el desempleo de alguna manera nos impacta también de forma al gobierno porque pues el desempleo es una tasa, ¿no? En la que nos puede indicar o de la que nos indica pues qué tantas personas que buscan empleo no lo tienen, ¿no? Entonces de nuestra población total, ¿cuántas personas que son capaces de trabajar, que tienen las cualidades necesarias para ponerlos a trabajar, pues y que además quieren trabajar, eso es lo más importante, no consiguen aún un empleo, ¿no? Entonces, platicábamos entonces de esos tres temas que son pues importantes, ¿no? El día de hoy entonces vamos a ver vamos a platicar acerca de la medición del PIB, del crecimiento económico y de la inflación, ¿no? Ya platicábamos o ya decíamos en algunas sesiones anteriores acerca del PIB. ¿Alguien recuerda lo que es el PIB? Seguro que sí. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. ¿Y qué nos dice el Producto Interno Bruto? Sí sabemos, sí sabemos. Lo hemos platicado mucho. Venga, Kevin, ¿quieres participar desde hace rato? Es todo lo que genera como país. Exactamente, gracias Alexis. Es todo lo que generamos como país, ¿no? Toda la producción, es la producción total de un país. Vamos a decir que es la producción total de las granjas, de las fábricas,
de las empresas y de todos los establecimientos también gubernamentales, ¿no? Todo lo que nosotros producimos forma parte del PIB, ¿no? O de la producción total del PIB, lo que es también que podemos decir que pudiera ser nuestra frontera de posibilidades de producción cuando estamos hablando de un PIB potencial, ¿no? Y de un PIB real cuando es ya realmente lo que sí se hizo, ¿no? Y también platicamos en otras sesiones que en algunas ocasiones podemos estar por encima del PIB potencial porque le echamos más ganas, porque ya somos expertos en nuestro trabajo, porque ya le entendimos cómo funciona la máquina, ya podemos ser más productivos, ¿no? Y habrá ocasiones en las que estamos por debajo del PIB potencial, puesto que, pues, días como hoy que están muy lluviosos y que de repente, pues, nos da un poquito de pereza trabajar más o dar más del 100%, pues estaremos por debajo del PIB potencial, lo cual no es malo, a eso le vamos a llamar el ciclo económico. Recuerdan que en algunas ocasiones vamos a tener cimas y en algunas ocasiones vamos a tener valles, ¿no? ¿Cuándo llamamos que estamos en recesión? ¿En qué momento podemos decir que sí nos encontramos en recesión? Cuando dejamos de producir y en vez de tener un crecimiento, decrecemos. ¿Ok? En teoría es eso, pero para podernos nosotros decir que sí estamos en recesión, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que estar el PIB, cuando el PIB real disminuye en al menos 2 trimestres, más o menos. Excelente, Jimena. Eso es precisamente. Y eso es una pregunta de examen. Entonces, me da gusto que sí lo tengamos presente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora, o el día de hoy, vamos a platicar sobre cómo vamos a medir el PIB, ¿sí? Existen dos formas en las que nosotros podemos contabilizar el PIB. Y alguien recuerda, y lo hemos platicado también bastante, ¿cuál es la diferencia de un pastel cocinado en mi casa y que me lo voy a consumir y un pastel que compro en Marisa y que también me lo voy a consumir? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos en términos de PIB? Que uno está justificado, está declarado y el otro no. Perfecto. El que yo compro en Marisa sí va a formar parte del PIB, ¿no? ¿Por qué? Porque está declarado, está justificado, etcétera, ¿no? Y entonces ese sí forma parte de la producción de un país. Y en cambio, el pastel que cocino en mi casa y que de todas maneras me lo voy a consumir, ese no lo podemos de alguna manera declarar como parte del PIB. Y hoy mismo vamos a saber por qué. Bien, bien. Vamos entonces a continuar. Decimos pues que el Producto Interno Bruto es el valor de la producción agregada de bienes y servicios en la economía durante un periodo determinado que generalmente es de un año, ¿no? Entonces el PIB es todo lo que nosotros logramos producir dentro de un año. Vamos a decir que son 500 millones de dólares en el año 1, 505 millones en el año 2 y 520 millones en el año 3. Entonces cada año nosotros vamos a ir determinando cuánto es el valor de lo que se produjo en determinado país, ¿no? Y normalmente se mide en años, año 1, años 2, años 3, ¿no? Usualmente también lo podemos quebrar en trimestres para poder hacer una comparativa trimestre contra trimestre. Vamos a decir, el primer trimestre del año 1 contra el primer trimestre del año 2 y contra el primer trimestre del año 3. Y así es como normalmente nos van a platicar las noticias, ¿no? Dice también que la producción puede valorarse de dos maneras. ¿Qué es esto? Que el PIB lo podemos calcular de dos formas. Lo que los compradores pagan por ella y por lo que cuesta producirlo, ¿sí? La primera es desde el punto de vista de nosotros como consumidores, ¿ok? La producción o el PIB lo podemos medir en cuanto a lo que nosotros como consumidores pagamos por todos los bienes y servicios que se generaron en el año, ¿ok? Por ejemplo, un pastel, si digamos que la producción total de un país en un año fue un pastel, ¿cuánto nos cuesta a nosotros como consumidores ese pastel? Pues 300 pesos. Pues ese entonces fue la producción del año o el PIB fue de 300, ¿ok? Por otro lado, otra manera de calcular el Producto Interno Bruto es por lo que cuesta producir ese pastel, ¿no? Que es del lado del productor, ¿no? La primera opción que nosotros tenemos para calcular el PIB es del lado de cuánto nos cuesta o cuánto estamos dispuestos nosotros como consumidores finales a pagar por esa producción.
Y la otra, la otra manera, método de calcular el PIB es lo que realmente cuesta producir ese pastel. Vamos a decir que ese pastel nos costó huevo, nos costó leche, nos costó harina, nos costó mantequilla, nos costó mano de obra, nos costó gas, ¿sí? Nos costó un local. Entonces, ¿cuánto nos costó realmente producir ese pastel? Vamos a suponer que nos costó 200 pesos. ¿Okay? Entonces, la producción la podemos valorar en base a lo que nos cuesta a nosotros producir un artículo o lo que nos cuesta a nosotros como consumidores pagar por ese artículo. En una instancia nos costó 300 pesos ese pastel y en otra instancia nos cuesta 200 pesos. ¿Por qué? Porque lo estamos valorando al costo de lo que se produjo con ello, ¿no? Entonces, al costo fueron 200, al consumidor final fueron 300. Y esa diferencia es la ganancia, vaya, que tiene el productor, ¿no? Que también la podríamos considerar dentro de lo que cuesta producir. Pues una ganancia, ahí le ponemos, ¿no? Desde el punto de vista de los compradores, los bienes, lo que nosotros compramos, valen los precios que se pagan por ello. Esto es oferta y demanda. ¿Cuánto cuesta un café de Starbucks? Pues cuesta lo que la gente está dispuesta a pagar por él, ¿no? Si el café de Starbucks lo hubieran sacado, el café del día en 70 pesos, pues a lo mejor en México no estaríamos dispuestos a pagar 70 pesos por un café del día. Sin embargo, Starbucks lo baja a 32 pesos el café y entonces la población está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los compradores, los bienes valen los precios que están dispuestos a pagar por ello. Desde el punto de vista de los productores, los bienes valen lo que les cuesta hacerlos. Entonces, el café para Starbucks vale a lo mejor 15 pesos, ¿no? Para nosotros como consumidores, el café de Starbucks vale 34 pesos. Entonces, esa es la principal diferencia entre una metodología y la otra. La primera metodología es por lo que los consumidores estamos dispuestos a pagar por la producción y la otra metodología por la que al productor le cuesta producir ese producto. ¿Ok? No hay dudas hasta acá, ¿verdad? No, no. Perfecto. Seguimos entonces. Y aquí entonces ya vamos a entrar con un cálculo. Vamos a necesitar una calculadora simple, solamente necesitamos sumar y restar. ¿Ok? Entonces, para hacer el primer cálculo, es un cálculo en el que el gasto es igual al ingreso. ¿Qué es esto? Es la primera metodología. Lo que tú gastas en un producto es igual a lo que el productor va a ingresar. ¿Okay? La cantidad total que los compradores pagamos por los bienes y los servicios producidos es el gasto agregado. Y le vamos a decir gasto agregado. ¿Quién se lo inventó? No lo sé. Pero así le vamos a poner gasto agregado. ¿Okay? A la primera metodología. Los ingresos de las empresas lo vamos a determinar como una Y por la venta de bienes y servicios y va a ser igual a lo siguiente. Los gastos de consumo más la inversión más las compras gubernamentales de bienes y servicios, más las exportaciones netas, va a ser igual al gasto agregado de bienes y servicios. Lo que es lo mismo al PIB. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir. En los gastos de consumo, más la inversión, más las compras gubernamentales de bienes y servicios, más las exportaciones netas, es igual al gasto agregado de bienes y servicios, lo que es igual al PIB. ¿Ok? Esta fórmula, tomamos nota, esta fórmula la vamos a necesitar para nosotros determinar cuánto es el valor del Producto Interno Bruto o del PIB. ¿Ok? Desde el punto de vista del gasto. ¿Ok? Que es desde el punto de vista del consumidor final, como tú y como yo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta fórmula nos dice, todo lo que tú gastas en productos de consumo como leche, como jitomate, como verduras, cosas que te pones, que te vistes, que te comes, todos esos son los gastos de consumo. A eso le vamos a agregar la inversión. ¿Ok? A eso le vamos a agregar
las compras que hizo el gobierno, que de papelería, que de transporte, todo lo que el gobierno se gastó, lo vamos a sumar. Y además le vamos a sumar todo lo que nosotros exportamos, perdón, todo lo que nosotros importamos menos todo lo que nosotros exportamos, ¿no? Que son las exportaciones netas. ¿Ok? Y el resultado nos va a dar el gasto agregado de bienes y servicios. Ahora mismo vamos a entrar a ver qué es cada uno de estos rubros, ¿no? La cantidad total que cuesta a los productores hacer los bienes y servicios es igual a los ingresos pagados por los servicios de recursos. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere este statement, este enunciado? Es a que lo que tú estás dispuesto a pagar por ello es igual a lo que los productores les costó hacer el producto más una ganancia, ¿no? O más un, ¿cómo le podemos decir? Un valor agregado, ¿ok? Entonces, todo lo que a nosotros nos cuesta, más bien todo lo que a los productores, ya sea a los productores agrícolas, a los productores de calzado, todo lo que ellos produjeron, ¿sí? Más una ganancia, es exactamente lo mismo que tú estás dispuesto a pagar por esos productos, ¿ok? Por eso, en teoría, los dos métodos nos deben dar exactamente la misma cantidad, ¿ok? Dice, la razón es que todo lo que recibe una empresa por la venta de su producción se paga de forma de ingreso a los dueños de los recursos que utilizaron la producción. ¿Qué es esto? Todo lo que los productores produjeron se puso a la venta y nosotros como consumidores estuvimos dispuestos a hacer un pago por ello, ¿no? Entonces, el gasto va a ser igual al ingreso. Eso es a lo que se refiere. Digamos que la primera metodología del consumidor va a ser exactamente igual o nos va a dar el mismo resultado que la metodología del productor. El gasto es igual al ingreso. Bien, los compradores de producción agregada pagan una cantidad igual al gasto agregado. Y los vendedores de producción agregada pagan una cantidad igual al ingreso agregado. Debido a que el gasto agregado es igual al ingreso agregado, estos dos métodos de valorar la producción agregada dan la misma respuesta, que es lo que estamos platicando, ¿no? Lo que tú estás dispuesto a pagar por la producción, vamos a decir por la producción de un café o de un pastel, debe ser exactamente igual que lo que el productor del pastel se gastó en crear el pastel más un valor agregado o más su ganancia, ¿no? Muy bien. Entonces, este enunciado, que también es súper importante que nos aprendamos, dice, la producción agregada o PIB es igual al gasto agregado y este es igual al ingreso agregado. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que las dos metodologías, por cualquiera que quieras determinar el Producto Interno Bruto, deben dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? La producción agregada o PIB es igual al gasto agregado. Y este es igual al ingreso agregado. ¿Ok? Importante. Tome nota de ello, por favor. Muy bien. Continuamos. ¿Hasta aquí preguntas? No, profe. Ok, espero que todo bien. Espero que no nos estamos revolviendo. Dice, el flujo circular del ingreso y el gasto es fundamento sobre el cual se edifican las cuentas económicas nacionales y se usa para proporcionar dos enfoques para medir el PIB y se usa para crear otras cuentas que permiten rastrear los flujos de ahorro e inversión, el presupuesto del gobierno y el saldo en las exportaciones y las importaciones. O sea, la fórmula que acabamos de ver, ¿no? Para determinar el PIB, nosotros tenemos que considerar lo que hemos consumido, la inversión, lo que ha gastado el gobierno, las importaciones y las exportaciones. ¿Ok? Son 5 cosas que vamos a tener que considerar. Profe, ¿le puede dar un grito a la diapositiva pasada, Sí, por favor? aquí está. Entonces, perdón. Cuando nosotros necesitamos determinar el Producto Interno Bruto,
vamos a considerar todo lo que se produce dentro del país. Eso ya lo sabíamos. ¿Qué es lo que se produce dentro del país? Todo lo que está en las granjas, en las oficinas, en las fábricas y en los edificios gubernamentales, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros vamos a determinar el Producto Interno Bruto, vamos a ver cuánto fue lo que la población se comió y se vistió, que ese es el consumo, cuánto es lo que se ha invertido, cuánto es lo que el gobierno se ha gastado y cuánto de eso, de lo que se produjo, se ha exportado menos lo que he importado o lo que he importado, ¿no? Y a todo ello ya le vamos a poner igual, vamos a sumar, y ya nos va a dar el Producto Interno Bruto, ¿no? Bien, y esa es la metodología, digamos, en la cual nos vamos a basar primeramente. Vamos a continuar entonces. Para medir el PIB se utilizan dos enfoques. El enfoque del gasto, que es el del consumidor, y el enfoque del ingreso, que es el del productor. El enfoque del gasto mide el PIB a partir de la suma de gasto del consumo final, las compras del gobierno, la inversión y las exportaciones netas. Ya lo hemos estado repitiendo bastante. Con este enfoque, el Producto Interno Bruto es igual a la suma del gasto en consumo final de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Ok? Entonces, para el enfoque del gasto, que es del consumidor, desde el punto de vista del consumidor, hay que considerar todo lo que nos hemos comido, todo lo que hemos vestido, las compras que ha hecho el gobierno, la inversión, las exportaciones netas. ¿Ok? Esos son fundamental. Eso es lo que nosotros vamos a considerar desde el enfoque del gasto. ¿Qué es el consumo final? Es el gasto de los hogares en bienes y servicios producidos dentro y fuera del país. No incluye la compra de casas nuevas. ¿Okay? Todo lo que tú te estás gastando dentro y fuera del país, o sea, tú mexicano, todo lo que tú estás gastando dentro y fuera del país, o sea, donde dejas tu dinero, todo lo que te consumes, es el consumo final. Que si compras algo que te comiste, que si compras ropa para ponerte, que si compras lo que quieras, entra dentro del gasto del consumo final, excepto cuando tú gastas en una casa o en un inmueble, ¿ok? Casas nuevas. Cuando es nueva la casa, tiene que ser nueva la casa. Cuando tú gastas en una casa nueva, eso lo vamos a considerar como inversión. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la inversión. El gasto en el consumo final de la administración pública o el gasto del gubernamental incluye compras por parte de todos los niveles del gobierno, excluyendo pagos por transferencias o asistencia médica. En general, incluye todo lo que el gobierno se gasta. ¿Ok? Que si papelería, que si consumen edificio, que si consumen sillas, que si, lo que se consume el gobierno tiene un rubro especial, no entra dentro del gasto de consumo final. Gasto de consumo final solamente es para las familias, para ti, para mí, para todos los mortales, vaya, ¿no? El consumo final del gobierno es un rubro especial, aunque es prácticamente lo mismo, pero consumido por el gobierno. La inversión privada ahora sí viene cuando las empresas o cuando tú, por ejemplo, compras una casa nueva. Ahí entra la inversión privada. El gasto de las empresas en bienes de capital y en construcción, así como en casas nuevas. Es importante que sea nueva la casa. ¿Okay? Entonces, consumo final, gasto en la administración y la inversión, que son las casas nuevas y toda la construcción nueva, entran dentro del PIB. Ahora viene la parte de las exportaciones netas de bienes y servicios. Las exportaciones netas es el valor de las exportaciones menos las importaciones. Y eso es importante porque muchas veces nos confundimos. ¿Okay? Exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones. Es igual a exportaciones netas. Es decir, si yo produzco aguacates. No, ¿recuerdan lo del tema del maíz? Platicamos aquí sobre el tema del maíz, ¿no? ¿Alguien recuerda el tema del maíz? ¿No? Bueno, es que no recuerdo si fue en esta clase. Bueno, la cosa es que el maíz, nosotros pues somos un país productor de maíz y consumidor obviamente de maíz.
el maíz se nos da bastante bien, ¿no? Digamos que es el regalo que nos dio la Madre Tierra a México, el maíz. Pues resulta que en los últimos años no logramos producir el suficiente maíz, tanto que tenemos que comprar maíz de otros países y entonces tenemos que importar el maíz, ¿ok? Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo exportaciones netas del maíz, tendríamos que ver cuánto es lo que nosotros exportamos de maíz, que pueden ser 5 millones, vamos a decir 5 millones de dólares, y lo que nosotros importamos de maíz va a ser 1 millón. Esto quiere decir que mis exportaciones netas, ¿de cuántos son? A ver, despierten. ¿Puede volver a repetir, profe? Es que no lo entendí muy bien. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de escribir? Bien, a ver. Decíamos que nosotros somos un país fabricante o productor de maíz, ¿no? Entonces les platicaba que recientemente salió una noticia en la que pues la importación de maíz pues está siendo mucha más, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo es posible que nosotros siendo un país productor de maíz, principal productor de maíz, estemos importando también maíz? O sea, no nos damos, nuestra producción no es suficiente para satisfacer las necesidades de nosotros mismos, ¿ok? Pero eso es como dato cultural. Ahora, para sacar las exportaciones netas, lo que hay que hacer es las exportaciones menos las importaciones, y esas son las exportaciones netas. Entonces, estábamos dando un ejemplo con el maíz. Si nosotros durante este año exportamos 5 millones, pero también importamos, ay Dios, escribí mal maíz, qué barbaridad, qué horror. Vamos a tachar aquí. Maíz. Qué bárbaro, qué horror. Las importaciones de maíz son de 2 millones, entonces, ¿cuántos serán las importaciones netas? 3. De 3 millones. Tres. Muy bien, aplausos para todos. 3 millones son las exportaciones netas. Otro ejemplo, a ver. Si las exportaciones, vamos a decir que es de limón, son de 5, no, de 10 millones. Y las importaciones son de 15 millones. ¿Cuántos son las exportaciones netas? 5. Serían A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Pues son los 10 millones que se exportaron menos los 15 millones que se importaron y dan los 5 millones. ¿Dan 5 millones? No, bueno, es al revés, ¿no? O sea, Yo menos diría, o 5. sea, Todos sería en menos chat. 5, pues, pero serían Muy bien, 5. exactamente Leslie y exactamente todos. Menos 5, ¿ok? Porque es importante en este momento el signo, porque acuérdate que tienes el gasto en consumo, el gasto de la administración, la inversión pública, y entonces este número es negativo, ¿ok? Entonces, en este caso, o sea, sí son 5 millones la diferencia, pero son 5 millones negativas, ¿ok? Lo menciono porque habrá ejercicios en los que las exportaciones netas de negativas, ¿ok? O sea, habrá ocasiones en las que importamos más de lo que exportamos, ¿ok? Entonces, es importante el signo, ¿ok? Bien, creo que entonces ya lo tenemos claro. Vamos a continuar entonces. Ahora, hay gastos que no cuentan para el PIB, ¿sí? Por ejemplo, los bienes y servicios intermedios, los bienes usados y los activos financieros. Y aquí nos vamos a centrar para hacer una pregunta. ¿Por qué los bienes usados no entran dentro del PIB? Porque son bienes como para consumo propio, podría ser así. Más o menos, más o menitos.
O sea, funciona, sí, funciona como de consumo propio porque no lo vamos a considerar dentro del PIB, pero hay una razón un poquito más de fondo. A ver, pensemos. Sé que lo sabemos, sé que lo sabemos. Y cuando se los diga van a decir, ah, claro. ¿Porque no eran tuyos o algo así se puede decir? Porque no eran tuyos. Más o menos. Casi, casi. ¿No? Está fácil, ¿eh? ¿No? Ahí les va por qué. Porque los bienes usados ya fueron contabilizados en alguna ocasión cuando salieron nuevos. Por eso aquí dice perfectamente casas nuevas, ¿ok? Cuando la casa o el carro o lo que vayas a consumir es nuevo, sale la primera vez al mercado, en ese momento sí se contabiliza, ¿ok? Cuando tú lo revendes, esa reventa ya no se contabiliza porque ese carro ya fue contabilizado en su momento dentro del PIB. Y vamos a decir que en el 2017 te compraste un carro y ese valor fue de 300,000, ¿no? 300,000 pesos te costó el carro. Y tú lo quieres vender en el 2020, igual lo vendes por la mitad de precio, 150,000 pesos, ¿no? Muy bien. Entonces, este carro, cuando fue fabricado en el 2017, contó como 300,000. En el 2020, cuando haces la reventa, ya no cuenta, porque en el 2020, perdón, porque en el 2017 ese carro ya fue contabilizado, o sea, ya existía. Por eso los bienes usados no cuentan para el Producto Interno Bruto. Las reventas de casas, las reventas de autos, las reventas de lo que quieras, no se pueden considerar parte del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Bueno, ahora, lo mismo sucede con los bienes y servicios intermedios. ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes y servicios intermedios? Vamos a decir que bueno, ahorita vamos a explicar con peras y manzanas esto de los bienes y servicios intermedios. Viene más adelante. Y los activos financieros tampoco entran dentro del PIB. ¿Ok? Porque los activos financieros, digamos, cuando se hizo la venta de este carro, ¿sí? Se contabilizó el automóvil por 300,000 pesos, ¿sí? Pero si tú eso lo depositas al banco, 300,000, ¿sí? Ese dinero no puede contabilizarse como Producto Interno Bruto porque ya fue contabilizado como un automóvil. ¿Ok? Entonces, los bienes financieros o los activos financieros no entran dentro del PIB. ¿Ok? Aquí lo importante, lo que tenemos que memorizar es gastos que no entran en el PIB, bienes y servicios intermedios, bienes usados y activos financieros. ¿Ok? ¿Dudas acerca de esto último? No. ¿No? Ok. Reitero, lo que nos tenemos que aprender es gastos que no están en el PIB, bienes y servicios intermedios, bienes usados y activos financieros. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo luce más o menos esto de la medición del PIB por medio del gasto. Gasto en el consumo final, 79.2 billones. Bien. Gasto en el consumo final de la administración pública o el gasto gubernamental, 24.2. Muy bien. Inversión bruta o inversión, 25.5. Muy bien. Exportaciones netas de mercancía, menos 7.2. Y si yo hago la suma, me va a dar 121.7 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, mi Producto Interno Bruto fue 121.7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Lo que hicimos fue, literal, 79.2 más 24.2 más 25.5 menos 7.2 y me dio 121.7. Ahora, 121.7 representa el 100% del PIB.
¿Ok? Si yo quiero saber cuánto representa el gasto en el consumo final, o sea, estos 79, ¿cuánto representan del Producto Interno Bruto? Pues saco el porcentaje. ¿Cómo lo voy a hacer para sacar el porcentaje? ¿Alguien sabe? Primero se suma todo y luego se divide entre 100. Primero se suma todo. A ver, ayúdame aquí con numeritos. Dime qué hago. Por ejemplo, no, es 79.2. A ver, déjame hacerlo y luego yo le digo. Si vas bien, si vas bien. $79.2 entre el 100% Muy bien. y se da lo que le va a restar a la cantidad. A ver, otra vez. 79.2 ¿entre cuánto? 100%. No. O sea, más o menos, pero no. 79.2 entre 121.7, que es el total. ¿Ok? Y eso me va a dar como .651, más o menos. A esto lo voy a multiplicar por 100 y ya me va a dar 65.1%. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Voy a dividir el gasto en el consumo final, lo que quiero saber, el porcentaje de lo que quiero saber, entre el 100% del Producto Interno Bruto, que es 121.7, y me va a dar un numerito de punto y algo. A eso yo lo voy a multiplicar por 100 para hacerlo en porcentaje, y ahora sí me va a dar 65.1. Lo mismo voy a hacer, o lo mismo va a pasar, si yo quiero saber qué porcentaje del PIB representa el gasto del gobierno. Entonces voy a hacer 24.2 entre 121.7, me va a dar .199 por 100, ahora sí me va a dar 19.9%. ¿Ok? Entonces así es como voy a sacar los porcentajes. Y si yo quiero saber el porcentaje, qué porcentaje del total del Producto Interno Bruto es la inversión, va a ser 25.5 entre 121.1, me va a dar igual a .29, eso lo multiplico por 100 para hacerlo en porcentaje, y ahora tendré 20.9%. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto representan las exportaciones netas, que es menos 7.2? Pues entonces haré, paso porque no escribe, menos 7.2 entre 121.7, todo el tiempo lo estuve haciendo entre 121.7, eso me va a dar a menos 0.059. Cuando yo lo multiplico por 100 para hacerlo en porcentaje, me va a dar menos 5.9%. ¿Ok? Y ahora si yo hago la suma de 65.1, 19.9, 20.9 y menos 5.9, pues ¿qué crees que me va a dar? 100%. Profe, todos se redondean, ¿verdad? Sí, todos se redondean más o menos, para que nos dé el 100%. ¿Ok? Digo, si te dan 99 y pelos, pues es 100. ¿No? Entonces, así es como vamos a sacar el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar gasto final, gasto en el consumo, que es la C, gasto gubernamental, que es la G. Sumamos la inversión y en las exportaciones netas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hacer exportaciones menos importaciones y me va a dar igual a exportaciones netas. ¿Ok? Entonces, lo que me dé de exportaciones netas, también hay que sumarlo. ¿Ok? Si es signo negativo, pues se pone como signo negativo. Si es signo positivo, se pone como signo positivo.
Y la suma de todo esto es el Producto Interno Bruto. ¿Preguntas? No. No, profe. ¿Está No, fácil? sí. ¿Sí? A ver, levantemos la mano, solamente los que, ay, como que todavía no me quedó bien claro, como que todavía necesito otra explicadita. Bien, ahí hay una manita. Nomás una manita. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. ¿Cómo voy a sacar el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto lo vamos a tomar de la suma de lo que me den de gasto en consumo final. Ok, vamos a suponer que, vamos a hacer otro ejemplo. Gasto en el consumo final va a ser igual a 10 millones. Perdón, el consumo final. Gasto en el consumo final va a ser igual a 10 millones. Consumo. Ok. Gasto gubernamental. Gubernamental. O gobierno, lo vamos a poner. Gobierno. Va a ser igual a 15. Se gastó mucho el gobierno. Las inversiones va a ser igual a 20. ¿Ok? Y las exportaciones netas van a ser igual a menos 3. Entonces, ¿cuánto será el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 39 me da. 39. A ver, échale otra vez cuentas. No, a mí me da 42. 42. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar el consumo, ¿ok? Más 15 de gobierno, ya van 25, más 20 de inversiones, ya van 45, menos 3 de exportaciones netas, y me va a dar entonces 42. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí. otro ejemplo. Venga, a ver. Consumo va a ser igual a 50. Gobierno va a ser igual a 20. Lo voy a poner más arribita. ¿No? Siento que no va a alcanzar. Inversiones va a ser igual a 15. Importaciones va a ser igual a 5. Y exportaciones va a ser igual a 1. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto va a ser el PIB? 81 sería. 81. Todos, a ver, vamos a ver. 50 más 20. 91 son. 91. 50 más 20 serían 70. Y luego 70, muy bien. inversiones más 15, 85. Ok. Y luego se hace primero lo de exportaciones menos importaciones, queda menos 4. Entonces da 81. Otra Pero 81. no hay. Importaciones se suma y nada más exportaciones se resta, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Entonces, ¿cuánto me va a dar? A ver, 89. 89. Ay, no quiero salir mi calculadora. ¿Cómo le hago? Ahí está. Entonces, dijimos que 50 más 20 más 15 más 5 menos 1 igual a 89. Muy bien. Ok. ¿Qué pasó aquí? Para sacar las exportaciones netas. Ay, ¿por qué no quiere pintar? Para sacar las exportaciones netas,
lo que hicimos fue 5. No, estamos al revés, fíjense. Son exportaciones. Son exportaciones menos Menos importaciones. importaciones. Y da Ajá, menos entonces nos da 4. menos 4. Y Ajá. queda 81. Muy bien. Ay, me confunden. Ni siquiera escribe esto. Qué barbaridad. Bueno, da 81. ¿Por qué? Porque son 5, pues 1 de exportaciones menos 5 de importaciones. Entonces hay que restarle 4. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Otro más, para que nos quede más claro. Otro más. Consumo es igual a 30. Gobierno es igual a 15. Inversiones es igual a 10. Importaciones, caray. Importaciones van a ser igual a 4 y exportaciones va a ser igual a 2. ¿Ok? ¿Cuánto entonces es mi PIB? Va a ser 30 más 15 más 10. Le voy a poner un paréntesis, o sea, más lo que me dé de 2 menos 4, que son exportaciones menos importaciones. Y ahora sí, ¿cuánto me da? 53. 53. A ver, 30 más 15 más 10. 53. Muy bien. Seguramente que ahorita que le quite el cursor no se va a ver. Pero, ¿cómo lo hicimos? Pues lo hicimos así. 30 más 15 más 10 más lo que me dé de las exportaciones menos las importaciones. ¿Ok? Sí, ¿ya ven? No se vio. Bueno, volvemos a levantar la mano. Si todavía no nos quedó claro, levantamos la mano si no quedó claro. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar el gasto en el consumo final. Sumar el gasto sumar el gasto de gobierno. Sumar la inversión en capital. Y voy a poner entre paréntesis las exportaciones menos las importaciones. ¿Ok? Y lo que me dé, pues, puede ser positivo o puede ser negativo y habrá que adicionarlo. ¿Sí? Bien. Vamos a clear my drawings. ¿Dónde está eso? Clear my drawings. Clear all. Bueno, ahora ya no se quieren ir. No, bueno. Bueno, ahí se quedaron las notas. No se quieren ir. Vamos a Se ver. quieren quedar. Quieren quedar para que no se nos olvide cómo sacarlo. Ok, gastos que no están en el PIB. ¿Recuerdan cuáles son? Los bienes intermedios, los bienes usados y los activos financieros. ¿Sí? Los bienes intermedios son bienes que las empresas se compran unas con otras y que se usan como insumos para la producción de bienes finales. Por ejemplo, el bien final va a ser el pastel. Un bien intermedio pueden ser la mantequilla, la harina, el huevo, la leche, el gas, todo lo que está en medio para llegar al resultado final no cuenta. ¿Ok? Cuenta solamente el pastel completo. El pastel ya hecho. El huevo, la harina, la sal, lo que quieras, etcétera, etcétera, no vamos a contabilizarlo. ¿Por qué? Porque lo estaríamos contabilizando 2 veces. Estaríamos contabilizando el huevo, la harina, y el pastel. Entonces, o contabilizamos el huevo, la harina, etcétera, etcétera, o contabilizamos el pastel completo. Por eso los bienes intermedios no cuentan como parte del PIB. Los bienes usados tampoco cuentan como parte del PIB porque ya se contabilizaron la primera vez que salieron a la venta.
¿Ok? Eso ya lo habíamos más o menos comentado. Los activos financieros son bonos y acciones para financiar la compra de bienes de capital recientemente producidos y, como dijimos, cuando nosotros pagamos por un automóvil y ese dinero lo metemos al banco, ese dinero ya no lo podemos volver a contabilizar como parte del PIB, ya se contabilizó con el automóvil. ¿Ok? Entonces, de aquí lo que nos interesa saber es los gastos que no están en el PIB es bienes intermedios, los bienes usados y los activos financieros. ¿Ok? Ok, eso fue el enfoque del gasto. ¿Ok? Ese fue el enfoque como consumidor. Todo lo que yo pagué, lo que yo estuve dispuesto a pagar por la producción total de un país. Ahora viene el otro enfoque, el enfoque del ingreso o el enfoque del productor. ¿Cuánto es lo que al productor le ha costado producir todos los bienes y servicios del país? ¿Cuánto es lo que a ti como fabricante te costó producir el pastel? ¿Ok? Y el enfoque del ingreso mide el Producto Interno Bruto a través de la suma de los ingresos que las empresas pagan a las familias por los recursos productivos que éstas les ofrecen como salarios, trabajo, interés por capital, renta por tierra y beneficios de las habilidades. En resumidas cuentas o en palabras más entendibles, el enfoque del ingreso mide lo que el productor le ha costado producir ese pastel. Los salarios, que si la tierra tuvo que rentar la parcela a lo mejor para producir jitomates, que si lo que pagó por fertilizante, que si lo que pagó por un local en el mercado, todo lo que el productor le ha costado producir o poner a la venta ese producto es lo que vamos ahora a sumar. Del lado del gasto sumábamos todo lo que nosotros hemos consumido y lo que el gobierno ha consumido, lo que hemos pagado por los servicios. En este enfoque es lo que el productor ha pagado para poder poner ese producto a la venta. ¿Ok? Entonces, son diferentes enfoques, pero el resultado debe ser el mismo. ¿Recuerdan? Muy bien. Voy a dejar de compartir para ver si se van esos números. Listo, ya se fue. Bien. El enfoque el ingreso de un país entonces se divide en 4 categorías. La remuneración a asalariados es el pago o las retribuciones a la mano de obra asalariada, o sea, el pago de salarios. El excedente bruto de explotación y corresponde a los pagos a la propiedad, a las remuneraciones a los empresarios y los pagos a la mano de obra no asalariada, o sea, a la gente, digamos, capacitada, a los administradores, a los que no se dedican tal cual a manejar el producto o a labrar la tierra, ¿no? Entonces, tenemos remuneración a asalariados, que son todas estas personas que trabajan con el producto, el excedente bruto de explotación, que son todas las personas que no trabajan tal cual con el producto físicamente, pero que están detrás de toda la administración. El ingreso mixto, que abarca los ingresos que no se pueden clasificar en los 2 anteriores. ¿Okay? Y los impuestos sobre la producción y las importaciones. ¿Okay? Entonces, ahora, en lugar de tener que el gasto en no sé qué, que el gasto gubernamental, que la inversión, que las exportaciones, que las importaciones, vamos a tener en este caso o en este enfoque 4 rubros. Remuneración a asalariados, remuneración o excedente bruto de explotación, que son los administradores, vayan. El ingreso mixto, que puede ser cualquier pago que hagamos que no entre en ninguna de estas 2 categorías, y los impuestos. ¿Ok? Y todos estos los vamos a sumar. Y aquí está el ejemplo. Igual, remuneración a asalariados, 45.3. Excedente bruto de explotación, 35.5. Ingreso mixto, 28.9. Impuestos, 112. Total, 121.7. ¿Ok? Este está un poquito más fácil porque en este caso no entran sumas y restas. En este caso, no quiere pintar otra vez. En este caso, todos son sumas. La remuneración, los 45.3, más los 35.5, más los 28.9, más los 12, me va a dar igual a 121.7. ¿Ok? En este
en este enfoque, en el enfoque del ingreso, no tenemos que hacer ninguna resta, solo sumas. Es un poquito más sencillo. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿No? A ver, levantamos la mano si alguien tiene dudas con el enfoque del ingreso. Kevin tiene una duda. Venga, Kevin, échala. Kevin, ¿no tienes dudas? Da tu manita arriba. A ver, Kevin, échale la duda. Venga, bueno, escribimos. Profe, ¿puede hacer un ejemplo? Sí, vamos a hacer un ejemplo. Ok. Vamos a suponer que remuneración a asalariados. Remuneración, bueno, voy a poner asalariados. Asalariados. Va a ser igual a 40, no, ¿qué te gusta? 80. ¿Sí? Excedente bruto. Excedente. Va a ser igual a 30. Ok. Ingreso mixto. Ingreso mixto va a ser igual a 15. Impuestos. Vas a pagar 20. Ok. Y entonces el Producto Interno Bruto, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 80 más 30 más 15 más 20, que esto es igual a 145. A ver, ¿sí? Sí. Muy bien. Pues eso sería el Producto Interno Bruto desde la vista del ingreso. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Asalariados, 30, excedente. Mientras esperamos a Kevin con su duda, ¿eh? Excedente, excedente va a ser igual a 16. Ingreso mixto va a ser igual a 14. Ingreso mixto va a ser igual a 14. Impuestos van a ser igual a 18. Y el PIB va a ser igual entonces a 30 más 16 más 14 más 18. ¿Cuánto nos dan? 68. 68. Muy bien. Y ese va a ser el valor del PIB. Ok, parece que ya tenemos un chat acá. Y dice, si una casa de empeño, que es pues una inversión privada, pero que está de objetos o bienes usados, en ¿qué categoría entra? Si una casa de empeños, que pues 78 dicen acá, que nos faltaron 10. A ver, 30 y 30, 60, 70. Ah, sí, perdón, son Sí, 78. 78. Bien, son 78. Gracias, Vladimir. Una casa de empeño, que pues es una inversión privada, ¿ok? Pero que está de objetos o bienes usados. Ah, ya te entendí, ya te entendí. ¿Esa qué categoría entra? Esa, si por ejemplo, como tal, los bienes usados, cuando los revendemos, ya no los podemos utilizar como parte del PIB, ¿ok? Ahí, ahorita vamos a ver si la casa de empeño, digamos, le hace un valor agregado, le va a dar un valor agregado como es tenerlo en exhibición, solamente el valor agregado va a formar parte del PIB. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que soy una casa de empeño, ¿no? Y a mí me entregan
un comedor, no sé, un comedor. Un comedor que cuando inicialmente se fabricó, costó 10,000 pesos. 10K. Okay. Alguien se fue a la casa de empeño y lo puso en la casa de empeño, ¿no? La casa de empeño lo pone a la venta por 20,000, por el doble, ¿ok? Nosotros sabemos que los 10,000 K que fueron iniciales te los tenemos que restar, ¿ok? Entonces nos van a quedar 10K de diferencia, ¿ok? De diferencia. Y esos 10K de diferencia, de alguna manera la casa de empeño los tiene que justificar. ¿Cómo los justifica? Pues que se gastó en la renta, que se gastó en el personal que te atiende, que se lo gastó en servicios, ¿okay? Que se lo gastó en, ¿qué más? En papelería, etcétera. Y eso tiene un valor de 10K. Entonces, este comedor, o lo que la casa de empeño va a reportar como parte del PIB, hoy no son los 20K, sino solamente los 10K adicionales que se gastó en pago de salarios, en pago de agua, en pago de servicios, en gasto de papelería, en gasto de renta. No sé si más o menos nos queda claro. Ahorita vamos a ver, que es muy buena tu pregunta, Kevin. Ahorita vamos a ver, segundos si alcanzamos. Déjame irme, vamos a dejarlo entre paréntesis tu pregunta y ahorita tal vez se resuelva un poquito más, ¿ok? ¿Dudas acerca de cómo vamos a trabajar el concepto del ingreso? No, No. profe. ¿No? Está más fácil que el del gasto, ¿va? Bueno, yo creo que sí. Bien, ahora vamos a empezar a ver lo del valor agregado, que es lo que les estoy platicando con el ejemplo de Kevin, ¿no? De la casa de cambio, digo, de la casa de empeño. La valoración de la producción de las industrias. Los métodos que se utilizan para medir el PIB también pueden usarse para medir la contribución de una industria que hace al PIB nacional. ¿Okay? ¿Cuánto es lo que aporta la agricultura? ¿Cuánto es lo que aporta el procesamiento de ese, por ejemplo, del maíz a la hora que lo molemos? ¿Cuánto aporta el transportarlo a otra ciudad? ¿Cuánto aporta que hagamos masa? ¿Cuánto aporta el ponerlo en una tiendita? ¿Cuánto aporta el repartidor? Etcétera, ¿no? El valor agregado es el valor de la producción de una empresa menos el valor de los bienes intermedios que la empresa compra a otras empresas. O sea, ¿cuánto es lo que yo le voy a aportar a un bien o a un producto para que éste tenga más valor? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El valor de la producción de una empresa menos el valor de los bienes intermedios que la empresa compra a otras empresas, ese va a ser el valor agregado. O sea, solamente lo que yo le estoy poniendo adicional. Vamos a decir que yo tengo un pan de caja, ¿no? O un panqué, sin betún y sin nada. A la hora que yo le pongo el betún, ese pan ya se convierte en un pastel. ¿Y qué fue lo que le hice? Le di un valor agregado al pan. Le agregué el betún. ¿Ok? Entonces ya no lo voy a vender como pan, sino lo voy a vender como pastel. Ahora, lo que voy a contabilizar no es el pan otra vez, porque el pan ya estaba contabilizado. Solamente voy a contabilizar el betún, ¿sí? Que es mi valor agregado. Eso es a lo que se refiere este statement del valor agregado. Lo que yo le voy a agregar al valor, o lo que yo le voy a agregar de valor a un producto que ya le compré a alguien más, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la casa de empeño, ¿ok? Ahí les va. Aquí dice, un consumidor compra el pan por un precio, ¿ok? Nosotros compramos la conchita en 3 pesos, 5 pesos, lo que sea, ¿no? Su precio de mercado, que incluye el valor agregado del agricultor, del molinero, del panadero y del tendero. Por ejemplo, el agricultor, digamos que de nuestra concha que vale, voy a ponerle 10 pesos para poder alcanzar algo, ¿eh? 10 pesos. Ay, ojalá pudiéramos dibujar algo. Sí, me puedo regresar una diapositiva. Muy bien. A ver. Ahí está. Aquí me regreso una diapositiva. Entonces, vamos a suponer que
Bueno, el valor agregado es algo que nosotros podemos agregarle al valor de un producto o de un servicio, ¿no? Híjole, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, aquí había algo que se llamaba pizarra, pero no me acuerdo dónde está. Mm. No, qué la canción. Bueno, no puedo dibujar, no sé, en algún lado vi que había como un pizarrón. Oh, qué caray. No, ya no veo el pizarrón. Bueno, lo que pasa es que, bueno, vamos a intentar hacerlo acá. Ok, vamos a suponer que el agricultor, ¿sí? Nuestra conchita vale 10 pesos, ¿ok? Entonces, el agricultor, eh, por sembrar el maíz, por sembrar el trigo, que es una conchita, por sembrar el trigo, él le da el valor a ese trigo de 2 pesos. Ese es su valor agregado del trigo, ¿ok? Después lo lleva al molinero, ¿sí? Y el molinero nos entrega ya la harina, ¿sí? Por esa molienda, el molinero le agrega valor de 1 peso, ¿ok? Entonces, hasta aquí la harina, no podemos decir, son 2 del trigo más 3. No, vamos a decir 2 del trigo más 1 que le agregó el molinero, más 1 peso de valor agregado. Luego, el panadero amasa la harina, le pone agüita y todo esto, listo, le agrega otros 3 pesos de valor agregado, ¿ok? En este caso, el panadero no puede considerar suyo el valor del trigo ni el valor de la molienda. Solamente puede considerar el valor agregado que él le va a dar, que son los 3 pesos. ¿Qué es esto? Que hasta aquí, si nosotros cortamos aquí, tiene un valor de 6 pesos total, ¿no? Pero esos 6 pesos no se los podemos, digamos, adjudicar al panadero. 2 son del agricultor, 1 del molinero y 3 del panadero. Y ya van 6 pesos. ¿Ok? El tendero, por su parte, por tener la tiendita, por tener a alguien ahí atendiéndote, ¿sí? Le va a agregar 4 pesos más. Total que al final tú vas a pagar por la dona, por la conchita, 10 pesos. ¿Ok? Esos 10 pesos no significa que el tendero se los haya agregado, o es que el tendero sean, digamos, o que el tendero haya puesto para el Producto Interno Bruto 10 pesos. Significa que el agricultor puso 2, que el molinero puso 1, que el panadero puso 3 y que el tendero puso 4, ¿no? Y al final tú estás pagando como consumidor final 10 pesos. Lo mismo sucede para el ejemplo de la casa de empeño. No vamos a considerar los 20 o 10 que costaba el comedor. Vamos a considerar solamente la pequeña porción que la casa de empeños le va a poner a esos productos, que es el hecho de tener una tiendita, el hecho de tener un personal, el hecho de tener una exhibición, eso. Digamos que solamente en ese caso contabilizaríamos la tiendita, que son estos 4. ¿Sí? No los 10 que costó inicialmente el comedor, sino solamente los 4 que le va a agregar la tiendita de antigüedades o la tiendita esta de empeño, ¿ok? ¿Queda más o menos claro esta parte del valor agregado? Sí, más o menos. Dice, significa entonces que todo producto nuevo se le agrega los valores de su creación, ¿sí? Más la ganancia y se vende, sí. Entonces, al llegar conmigo y quererlo venderlo, solo lo vendo al precio que quiero sin poder agregar otra vez la valoración de la creación. Exactamente. Cuando tú lo vas a vender, para fines de Producto Interno Bruto, solamente el valor agregado que tú le vayas a dar.
Por ejemplo, el carro tuneado, ¿no? Vas a vender tu carro de que era 2017, pero tú ya le metiste un estéreo adicional. Para el Producto Interno Bruto, prácticamente tú solamente vas a aportar lo del estéreo, porque el carro ya estaba fabricado y ya se había contabilizado antes, ¿no? Entonces, para fines, digamos, del PIB, solamente lo que tú le agregas adicional al producto es lo que se va a contabilizar, que es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? ¿Dudas sobre el valor agregado? Ok, No, maestra. muy bien. A ver, ¿puedo poner caritas? No, no se puede poner caritas, ¿verdad? Bien. ¿Qué más dice acá? Valoración del producto de las industrias. Bueno, esto no lo voy a aplicar. De aquí dice valoración de la producción de las industrias. Los bienes intermedios no son parte del valor agregado y no cuentan como parte del valor de la producción del PIB. Bueno, esto ya lo dijimos, muy bien. Ah, bueno, estas son las preguntitas. Bien, preguntas nada más como para ir cerrando tema. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor de la producción agregada de bienes y servicios de la economía durante un país, durante un determinado periodo. ¿Okay? ¿Cómo se calcula el valor agregado? El valor agregado es el valor de la producción de las empresas menos el valor de los bienes intermedios. ¿Cómo se calcula el PIB? Por método del ingreso. Es el enfoque del ingreso, recuerden que es, no, de hecho esto está mal. No hagan caso, está. El del ingreso es cuando todos se suman, ¿verdad? Cuando todos se suman, exactamente. Y el del gasto es Cuando se resta la exportación. exactamente, el del gasto es el del consumo, más los gastos gubernamentales, más las inversiones, y luego entre paréntesis, exportaciones menos importaciones. ¿Ok? Donde le vamos a restar las importaciones. ¿Nos dará tiempo de hacer estos ejercicios? ¿Qué opinan? Son 10:30 y ya está el quiz activo. ¿Hacemos ejercicio o nos vamos al quiz? Ya. Si hacemos uno y uno, ¿qué les parece? ¿Hacemos? Sí, uno y uno. ¿Sí? Hacemos, ay, el que empieza, el del consumo con 20,850 y el de remuneraciones de 950. Vamos haciéndolo, ¿ok? Y vamos a dar 7 minutos para resolver los dos. Está fácil, está fácil. O si quieres hacer el otro, los otros, o los 4, está perfecto. Ahorita vamos a ver las respuestas de los 4, de todas maneras. Entonces, tenemos, calcule el PIB a partir de la siguiente información, ¿no? Y de un lado, como ves, estamos dando el consumo, o sea, es por gasto, por el enfoque del gasto, consumo, inversión, gasto gubernamental, exportaciones, importaciones. Y con la otra información, que tienes remuneraciones, consumo de capital fijo, impuestos a la producción y excedente de exportación, pues estamos viendo del lado del ingreso o del lado del productor. Profe, la suma de la primera son 61,700. Ahorita lo vamos a ver. En la siguiente slide viene la respuesta.
Profe, entonces no le decimos los resultados. Si quieren, nomás anótalos por ahí y ahorita los verificamos. Y tenemos una manita levantada. Habla, muchacho, habla. Ah, ya. Había manita levantada. Como que vi una manita levantada. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Ya podemos revisar los resultados? No, profe, espera un tantito. Ok, esperamos poquito. Es que estoy haciendo los 4. Muy bien. Oh my God. ¿Listos? Sí. Muy bien, venga pues. Entonces, a ver, aquí están los resultados. A ver si nos dieron iguales. ¿Ok? Lo que hicimos fue sumar el consumo que es de 20,850 más 24,500 más 18,600 y luego ponemos entre paréntesis exportaciones que son 8,750 menos 6,500 y me da igual a Profe, 66,200. Ajá. pero el resultado final de exportaciones menos importaciones se resta, ¿no? No, en este caso te va a dar positivo porque las exportaciones son mayores. No entiendo. ¿No? No, es que según yo había sumado el consumo más la inversión más Ujú, el gasto ujú. y eh, exportaciones menos importaciones me daba 2,250. Entonces se restaba esos 2,250 y ya el resultado era el PIB, ¿no? No. Mm. Porque así hice la otra y sí me salió eso, Porque cuatro la mil otra, ochocientos once. sí, porque en la otra, fíjate cómo las exportaciones son menores que las importaciones. Entonces, ahí sí el número te va a dar negativo. ¿Sí me entiendes? Siempre vas a hacer exportaciones menos importaciones y Ah, ok, así como te dé el entonces, signo. Y así como te dé el signo. Si te dio negativo, ok, ya está. Si te da positivo, así se déjalo. suma, Ah, exactamente. ok, ¿Sí? Entonces es consumo más inversión más gasto gubernamental más lo que te dé de exportaciones menos importaciones. Si te da menos lo que sea, pues se resta. Si te da más, pues se suma. ok, profe. ¿Ok? Ese fue entonces del lado del gasto.
Y del lado del ingreso, del lado del productor, nos da remuneraciones que son 950.5 más 754.5 más 358.6 más 28.35 y me da igual a 2.091.95. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas acerca de la contabilidad del PIB? No, profe. No. ¿Todo Profe. bien? ¿Estamos listos ya para nuestro examen? Uy, qué nervios. Sí. El próximo jueves es nuestro examen. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 11 de la mañana. Pues ya sabemos lo que va a venir. Va a venir esto. Va a venir lo de la inflación. ¿Y qué más va a venir? ¿Qué más va a venir? Pues un tema adicional que no me acuerdo ahorita ya cuál es. Pero bueno, son esas 3 diapositivas que están dentro del rubro. Si nos vamos a la plataforma, están dentro del rubro de segundo parcial. Hay que estudiar esas 3 diapositivas, esos 3 paquetes. Y de tarea, obviamente hay que hacer nuestro mapa conceptual de esto. Recuerden que los mapas conceptuales, las tareas, pues son para que los hagamos pues abundantes de información y que nos puedan ayudar a servir tanto para estudiar como para echar una miradita en caso de que se me olvide. Entonces, pues eso, ¿qué más? Ahorita mismo tenemos ya nuestro quiz listo. Si a alguien le hizo falta contestar el quiz de la semana pasada, también lo voy a activar ahorita y va a quedar activo pues hasta las 11 de la mañana. Perdón, hasta la 1:30 de la mañana. Ya, ¿qué estoy diciendo? Hasta la 1:30 de la tarde, ¿no? Para que tengan chance de contestarlo en caso que no lo hicieran. Sí, está ¿Dudas? bien. Gracias. Gracias. ¿Ninguna duda? ¿Ya nos No. podemos ir? No. No. No, Muy bien, pues entonces mucha suerte en sus demás exámenes, suerte en este examen y y pues que tengan bonita semana. Nos vemos en 2 semanas. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Gracias, bye bye.